Buen día, estimados, apreciados estudiantes, representantes y comunidad en general. Vamos a ver el siguiente tema a continuación. Magnitudes y tipos de movimientos armónicos simples. Vamos a estudiar lo que son las magnitudes. ¿Qué son las magnitudes? ¿Y qué es un tipo de movimiento armónico simple? Cuando hablamos de magnitudes, ¿a qué nos referimos? Vamos a observar las siguientes imágenes que tenemos a continuación. Tenemos tres tipos de situaciones donde se presentan ondas. La primera hace un planteamiento donde es amortiguado. La segunda es no amortiguado. Y la tercera es críticamente amortiguado. Cada una tiene una condición o una característica distinta. Ustedes pueden apreciarlo. Entonces vamos a ver ahora, referente a ese tipo de imagen, también tenemos otra gráfica que podemos observar y nos va a ejemplizar lo que es ese tipo de movimiento. Observen, tenemos la presencia de unos amortiguadores de un vehículo, de un auto. Entonces, eso simboliza el movimiento críticamente amortiguado. Tenemos el movimiento de un yoyo, es amortiguado, leve. Y tenemos el movimiento del péndulo de un reloj. Entonces, acá es no amortiguado. Pero, ¿qué quiere decir específicamente qué es amortiguado, qué es no amortiguado o qué es críticamente amortiguado? Bueno, a medida que vamos viendo el contenido, vamos a ir explicando estas interrogantes que tenemos. Observemos lo que dice a continuación. Existen tres tipos de movimiento. Movimiento no amortiguado. Ok. Ahora sí vamos a ver la definición como tal, que es lo que queremos saber, a qué nos referíamos. Conocido como oscilación libre, es aquel en el cual no actúan fuerzas disipativas, o sea, ninguna fricción. El cuerpo no se detiene porque no existe una fuerza que detenga progresivamente su estado. Por eso hablábamos del péndulo de un reloj que no tenía el movimiento no amortiguado porque no había nada que lo tuviese, no tiene una fuerza de fricción, simplemente va a estar en movimiento constante. Ahora vamos a ver lo que es un movimiento amortiguado. Eso fue lo que fue no amortiguado. Vamos a ver ahora lo que es amortiguado. El cuerpo pierde energía progresivamente conforme transcurre el tiempo hasta llegar a detenerse y retomar su posición de equilibrio. Las fuerzas de fricción son las que ocasionan este fenómeno. Ah, ok, ya estamos entendiendo entonces cuando hablamos de un movimiento amortiguado. Cuando hablamos de no amortiguado es porque no existe fricción. Cuando hablamos de amortiguado es porque sí existe una fuerza de fricción. Ahora, si ya sabemos qué es no amortiguado y qué es amortiguado, ¿qué será críticamente amortiguado? Pues ya podemos sacar nosotros mismos una conclusión, ¿verdad que sí? Porque es aquel que una vez que empieza su oscilación, llega a su punto de equilibrio al instante. ¿Se dan cuenta? Cuando es críticamente amortiguado, apenas comenzó, ya de una vez está en su punto de equilibrio. Esto lo vamos a ver más claro a través de los ejercicios y de los ejemplos. Observa lo siguiente. Hablábamos de lo que eran las magnitudes. ¿Qué era una magnitud? Ya sabemos que las magnitudes van a ser las medidas que van a corresponder dependiendo a lo que estemos usando. En este momento vamos a hablar de referente de las magnitudes en función al movimiento armónico simple, al más. Entonces, ¿cuáles son las magnitudes que se usan en el movimiento armónico simple? Tenemos como primera la amplitud. La simbolizamos con la A y corresponde a la elongación máxima. Su unidad de medida en el sistema internacional es el metro. Cuando hablamos de elongación, es una distancia, es una separación, es una distancia desde un principio a un final. Entonces vamos a relacionarlo, bien sea con X, bien sea con Y. ¿Por qué? Porque es una distancia. Acá la tenemos, está relacionada en función a la unidad de medida del metro. La elongación es parecida también a la amplitud, porque mire, observe, la representamos con la letra Y. Acá estamos en función al movimiento armónico simple. Estamos trabajando con el eje de la Y o estamos específicamente un movimiento vertical, no horizontal. Representa la posición de la partícula que oscila en función del tiempo
y es la distancia vertical, ¿se dan cuenta? Por eso que hablamos de Y, no de X, tomado desde la posición de equilibrio hacia el cuerpo. Su unidad de medida en el sistema internacional es el metro. ¿Se dan cuenta? También es una distancia. La relacionamos con la amplitud. No es la misma. La podemos relacionar, más no es la misma, porque la amplitud es, es el nivel de abertura de lo que es la onda. En este caso, la elongación es la cantidad de distancia que se separó. También tenemos como tercera magnitud la fase. Está en presencia de quién? De lo que es la fuerza angular o lo que llamamos la frecuencia angular por T, que es un periodo más una fase. Observen lo que dice. Es el ángulo que representa el estado de vibración del cuerpo en un instante determinado. Su unidad de medida en el sistema internacional es el rad. La siguiente es la fase inicial. Observen. Tenemos a phi como el símbolo que representa la fase inicial. Esa fase inicial también está representada en la fase, pero acá la tenemos específicamente a ella sola. A medida que nosotros vamos resolviendo los ejercicios y vamos viendo el planteamiento de la fórmula, nos vamos empapando más con este tipo de símbolos. ¿Qué quiere decir la fase inicial? O ángulo de fase. Corresponde al ángulo en el que el cuerpo se encuentra al inicio del movimiento, es decir, la elongación y del cuerpo en el instante t o su unidad en el sistema internacional es el RAT. ¿Se dan cuenta? Es parecida también a la fase. ¿Por qué? Porque ahí lo tenemos presente. Entonces estamos hablando de radianes. La siguiente es la frecuencia angular. Observen. Como estamos hablando de un movimiento armónico simple, nos referimos a frecuencia, no a velocidad angular, sino a una frecuencia angular. Entonces, la frecuencia angular es la velocidad de cambio de fase del movimiento, corresponde al número de periodo comprendido entre 2pi y su unidad en el sistema es el rad. También hablamos de radianes. La siguiente es el periodo, la representamos con T, es el tiempo que tarda el objeto en dar una oscilación o vuelta completa, es la inversa de la frecuencia y su unidad de medida es el segundo. Ok, estamos hablando que el periodo es la inversa de la que viene a continuación. Estamos hablando de la inversa de la frecuencia. Vamos a borrar todo esto acá. Entonces ya sabemos que cuando tenemos la presencia de T, no quiere decir tiempo, aunque es un periodo, pero en realidad la vamos a leer como periodo, no como tiempo. Y es la inversa de esta señora que viene a continuación, la frecuencia, que es el número de oscilaciones que puede dar el objeto en un segundo. Su unidad de medida en el sistema internacional es el hercio, S a la menos uno o metro sobre segundo. Bien, señores, estas son las magnitudes que vamos a utilizar nosotros cuando estamos trabajando en función del movimiento de armónico simple. Acá tenemos las ecuaciones. Ya hablamos de las magnitudes. Ahora vamos a ver las ecuaciones que vamos a tomar en consideración. La primera vamos a trabajar es con la posición. Recuerden que como vamos a trabajar en el eje vertical, vamos a trabajar con el eje de la Y. Entonces, Y va a ser igual aquí a la amplitud que multiplica el seno de la frecuencia angular por el periodo más la fase inicial. La unidad de medida es el metro. Ok, ya hablamos de lo que fue la posición. Ahora vamos con la velocidad. Observen lo siguiente, acá estamos trabajando con posición, con velocidad, con aceleración, que eso es lo que nosotros normalmente utilizamos también cuando hablamos de posición X o Y, cuando hablamos de velocidad normal metros sobre segundo y cuando hablamos de aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Lo único que acá le vamos a agregar lo que es la frecuencia angular, el coseno y la fase. Entonces, esa es la ecuación para la velocidad en el movimiento armónico simple. Su unidad de medida es, como es una velocidad, va a ser metro sobre segundo. La aceleración va a ser igual a quién? A menos a, que multiplica a la frecuencia angular al cuadrado. Aquí cambia, a diferencia de la velocidad, que es el seno, en la velocidad era el coseno, y multiplica a quién? A la frecuencia por el periodo más la fase. Ok, ya hemos encontrado la ecuación de la posición, la ecuación de la velocidad y la ecuación de la aceleración. Ahora vamos a ver la ecuación de la frecuencia angular.
Observen. La frecuencia va a ser igual a 2pi por la frecuencia. También va a ser igual la frecuencia va a ser igual a 2pi dividido entre el periodo. Y la unidad de medida es radianes sobre segundo. La frecuencia a su vez va a ser igual a quién? A 1 sobre el periodo. 1 sobre t. Y el periodo vendría siendo la inversa. Está dividiendo, pasa a multiplicar, este pasa a dividir, entonces ya nos dimos cuenta que uno es la inversa del otro. Entonces el periodo va a ser igual a 1 sobre la frecuencia y la unidad de medida es el segundo. La frecuencia del hercio. 1 sobre S o S a la menos 1, que es lo mismo. Muy bien, entonces vamos a empezar a realizar ejercicio porque es la única forma de poder resolverlo. Aunque vamos a ver lo siguiente. La posición de la velocidad y la aceleración se encuentran estrechamente relacionadas y se pueden expresar mediante las ecuaciones. Observen, la velocidad va a ser igual a quién, a más o menos la frecuencia. ¿Por quién? Por la raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado menos la posición al cuadrado. Eso es la relación posición-velocidad. Hablamos de posición y hablamos de la aceleración, de la amplitud, perdón, de la velocidad. La relación posición-aceleración cambia completamente y va a ser igual a quién? A menos la frecuencia angular por la posición. Observen, vamos a hacer un despeje acá que me interesa. En un sistema masa-resorte, conociendo que la ecuación de la frecuencia angular para un sistema masa-resorte es igual a la frecuencia angular al cuadrado por la constante de proporcionalidad entre la masa, se deduce una ecuación para la frecuencia y una para el periodo. Al reemplazarlo, la ecuación de la frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia y la frecuencia va a ser igual a 2pi entre el periodo anteriormente observada. Eso lo vimos nosotros hace un momento cuando estábamos hablando de lo que eran las ecuaciones y de lo que eran las magnitudes. Entonces, observen lo siguiente. Partiendo de esa deducción, yo puedo decir que, observen, partiendo de acá, yo digo, la frecuencia angular al cuadrado va a ser igual a quién, a la constante dividido entre la masa. Despejamos a la frecuencia, este cuadrado que estaba acá en forma de cuadrado, pasa para allá en forma de raíz y me queda la frecuencia angular, va a ser igual a la raíz cuadrada de K dividido entre la masa, o sea, la constante dividido entre la masa. Ok, pero ya yo tengo la frecuencia. La frecuencia es igual a quién? A 2pi por la frecuencia. Vamos a sustituir acá. Este valor que tengo acá, lo voy a sustituir. Esta W, ya no voy a colocar W que, sino voy a colocar el valor que tiene. 2pi por la frecuencia. E igualamos para poder hallar lo que me interesa. En este caso sería la frecuencia. Observe. Quedaría de esta manera. Me queda entonces sustituyendo, observen, ya no coloco W acá, sino coloco el valor que tiene acá, 2pi por la frecuencia. Ya yo sé que la frecuencia es esto. Entonces, como la frecuencia es eso, y ya yo sé que W es esto, entonces coloco en vez de W, que es la frecuencia, coloco 2pi por la frecuencia, la igualo al valor que teníamos acá arriba. Entonces, hacemos nuestro respectivo despeje. 2pi está multiplicando, pasan para acá a dividir, quedaría 1 sobre 2pi. Ya despejé ¿a quién? A la frecuencia. Tengo despejada la frecuencia. Entonces, como ya yo sé que el periodo es la inversa de la frecuencia según lo que vimos anteriormente, entonces lo que tengo que hacer es invertir. Aquellos que están multiplicando pasan a dividir y los que están dividiendo pasan a multiplicar. Entonces, ¿cómo quedaría? El periodo quedaría 2pi que estaba abajo, queda arriba multiplicando. ¿Por la raíz cuadrada de quién? La raíz no va a cambiar, pero lo que sí cambia es la masa sube y la constante baja. Entonces ya acabo de hacer la fórmula para la frecuencia y la fórmula para el periodo trabajando en este sistema. ¿Se dan cuenta? Vamos a hacer otro ejercicio acá. Observen lo siguiente. Como habrán notado, las ecuaciones de periodo y frecuencia no dependen de la amplitud del movimiento armónico, sino de la masa y de la constante de elasticidad. Esto sí es una verdad, porque dependiendo del valor del peso que tenga esta masa y la flexibilidad que tengan los resortes,
vamos a estar en presencia de una elongación mayor o menor. La ecuación de la frecuencia en un sistema masa-resorte es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la constante de elasticidad del resorte e inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la masa del objeto. Ya lo hicimos hace un momento. Esta fórmula sabemos de dónde salió. De cuando igualamos este señor que era la frecuencia y acá hicimos la inversa. Acá estaba dividiendo, acá subió a multiplicar y m que estaba dividiendo pasó a multiplicar. Viceversa. Entonces, en un sistema de péndulo simple, análogamente, el sistema masa-resorte, el sistema de péndulo simple con un grado de inclinación relativamente pequeño, menor a 10 grados, posee las siguientes ecuaciones de periodo y frecuencia. Ya acá vamos a cambiar. ¿Qué va a cambiar? Porque estamos trabajando en función ¿a quién? A un sistema de un péndulo de inclinación relativamente pequeño, donde no vamos a trabajar con masa ni constante, ni constante de proporcionalidad, sino vamos a trabajar con L, que es una longitud, y en vez de aceleración vamos a trabajar con la gravedad. ¿Se dan cuenta? Y si invertimos la frecuencia, recuerden, va a ser al contrario. La gravedad estaba dividiendo, subió arriba y la longitud pasa abajo y uno queda sobre 2pi. Entonces tenemos el periodo y tenemos la frecuencia. Acá lo vuelvo a repetir, dice donde L es la longitud del hilo del péndulo y G es la aceleración de la gravedad. Entonces, esto es para cuando trabajamos con un péndulo y acá es cuando trabajamos en función a la frecuencia de la amplitud del movimiento de un resorte. Comparación del movimiento armónico simple con el movimiento circular uniforme. Acá tenemos que darnos cuenta que existe no es que existe mucha diferencia, pero sí hay algo que los distingue. Por ejemplo, en el movimiento armónico simple posee magnitudes propias y similares a la del movimiento circular uniforme, como la podemos observar a continuación. Observe. Movimiento circular uniforme posee un radio. En el movimiento armónico simple posee una amplitud. Entonces, radio va a ser igual a amplitud. Los estamos relacionando. La velocidad angular se relaciona acá en el movimiento circular y en el movimiento armónico simple hablamos de frecuencia. Lo que le decía hace un momento, que como estábamos en presencia de un movimiento armónico simple, no hablamos de velocidad, sino de frecuencia angular. Entonces, se representa con el mismo símbolo, pero tiene otra connotación. En el movimiento circular uniforme hablamos de un ángulo inicial. Acá en el movimiento armónico simple hablamos de fase inicial. Entonces observen, aquí tenemos tita inicial y acá hablamos de fit. En el movimiento, acá estas sí son iguales. En el movimiento circular hablamos de periodo y frecuencia y en el movimiento armónico simple hablamos de periodo y frecuencia. Y es la misma simbología también. Vamos a resolver el primer ejercicio. Un oscilador armónico simple con una amplitud de 0,4 metros posee una frecuencia de 2 hercios. En el determinado tiempo se encuentra en la posición Y igual a 0,3 metros. Primero que nada, cuando ustedes vean un ejercicio, lo primero que hay que hacer es relacionar y establecer cuáles son los datos que vamos a utilizar. Ok, pero acá primero, ¿qué me están pidiendo? Me dicen calcular la velocidad y aceleración para ese instante de tiempo. O sea, vamos a trabajar en función a ese periodo. Entonces, ¿cuáles son los datos que tenemos? Observen. Nuestra amplitud es igual a 0,4 metros. Listo. Tenemos una frecuencia de 2 hercios. Listo, ya la tenemos acá. Y la posición va a ser igual a 0,3 metros. Ok, ahora vamos a trabajar en función a la ecuación general del movimiento armónico simple. ¿Cuál es la que nos está pidiendo en este caso? Observemos. La posición, velocidad y aceleración se encuentran estrechamente relacionadas y se pueden expresar mediante las ecuaciones. Observen, me están pidiendo la velocidad y la aceleración. Entonces la relación posición va a ser igual a ¿quién? Velocidad va a ser igual a más o menos la frecuencia angular por la raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado menos la posición al cuadrado. Eso es con respecto a la velocidad. Ahora la aceleración cambia o varía un poco más. Aceleración va a ser igual a ¿quién? A menos la frecuencia por la posición. Pero vamos a ver si tengo todos estos valores. ¿Tengo la amplitud? Sí. ¿Tengo la posición? Sí. Ah, pero me falta la frecuencia.
No tengo la frecuencia. Entonces, ¿cómo yo puedo resolver el ejercicio si no tengo la frecuencia para aplicar esa fórmula? Bueno, vamos a buscar la fórmula que me corresponde en función a la frecuencia. La frecuencia dice lo siguiente, frecuencia al cuadrado va a ser igual a la constante dividido entre la masa, donde la frecuencia va a ser igual a la raíz cuadrada de la constante dividida entre la masa. Ah, pero acá me aparece que la frecuencia va a ser igual a 2pi por la frecuencia. Y yo tengo la frecuencia, sí, acá la tengo, 2 hercios. Ah, listo, entonces con esta yo consigo la frecuencia para poder resolver esto y utilizar esta fórmula de la velocidad. ¿Listo? Ya entonces el ejercicio está resuelto. Ya teniendo todos los datos, vamos a empezar a sustituir. ¿Listo? Ya acabo de meter. La frecuencia va a ser igual a 2pi por la frecuencia y la frecuencia va a ser 2pi por 2. ¿Quién es 2? El valor que me dieron del enunciado. Entonces, cuando resuelvo esa operación, me da lo siguiente. 12,57 es la frecuencia. Ok, ya tengo mi frecuencia. Ahora sí puedo aplicar esta fórmula porque tengo la frecuencia aquí, tengo la amplitud y tengo mi posición. Vamos a sustituir esos valores allí dentro de la ecuación para hallar la velocidad. Ah, ok, más o menos 12,57 que multiplica la raíz cuadrada de 0,4 al cuadrado menos 0,3 al cuadrado. Eso me da más o menos 3,325 metros sobre segundo. Recuerda que estamos hablando de la velocidad. Ya hallamos nuestra velocidad. Ahora vamos a determinar la aceleración. La aceleración va a ser igual a menos la frecuencia por la posición. Acá ya tengo todo listo. Todo esto es carpintería. Sustituyo los valores y Eureka me va a dar menos 3,77 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué sobre segundo al cuadrado? Porque estamos hablando en función a quién, a la aceleración, señores. Vamos a resolver el último ejercicio. Determina las ecuaciones de la velocidad y de la aceleración de un cuerpo que describe el movimiento armónico simple según la ecuación de posición. Y es igual a 0,6 por el seno que multiplica 0,4 pi por el periodo más pi tercio, que es la fase. Grafica las ecuaciones de posición, velocidad, aceleración y señala la amplitud y el ángulo inicial. ¿Listo? Entonces vamos a relacionarlo. Partimos de lo que es nuestra ecuación general y dice la posición y va a ser igual a la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el periodo más la fase. Esto se parece a esto, ¿verdad que sí? Entonces, si esto se parece a esto, 0,6 sería mi amplitud, 0,4 pi sería mi frecuencia angular, pi tercio sería mi fase. ¿Listo? Ya partiendo de allí, estoy deduciendo, voy a sacar mis datos, porque ya dentro de esta condición me están dando los datos que necesito para resolver el ejercicio. Datos, la amplitud va a ser igual a 0,6 metros, la frecuencia va a ser igual a 0,4 pi y la fase va a ser igual a pi tercio. ¿Listo? Ahora vamos a establecer la velocidad en función a las ecuaciones que corresponden al movimiento armónico simple. En este caso, la velocidad va a ser igual a ¿qué? A la amplitud por la frecuencia angular, por la frecuencia por el periodo más la fase. Esta fórmula la acabamos de ver hace un momento. Y ya tengo todos los datos, no tengo que estar buscando otro dato por ningún lado. Vamos a sustituirlo. Es carpintería y esto me va a dar cuánto. Al meter los datos, introduzco dentro de la calculadora todo esto que está acá dentro de la calculadora y me va a dar, observen, cero, la velocidad va a ser igual a 0,75 por coseno 0,4 pi por el periodo, por el periodo más pi tercio, que es la fase, metros sobre segundo, porque estamos en función a una velocidad. Entonces, esta es la gráfica que le corresponde a la velocidad. Acá tenemos la cresta, ¿no? La amplitud de fase, y ese es el resultado correspondiente. Ahora me están pidiendo, esa era la velocidad. Vamos ahora con la aceleración. Introducimos nuestra respectiva fórmula de la aceleración.
y nos damos cuenta que la aceleración también tenemos todos los datos. Tenemos la amplitud, que la tenemos acá. Tenemos la frecuencia, también la tenemos acá. Y lo demás es carpintería. Acá vamos a trabajar con el seno. Introducimos los datos dentro de la calculadora de igual forma. Observen. Y me va a dar ¿cuánto? Menos 0,95 al multiplicar 0, menos 0,6 por 0,4 de pi al cuadrado me da menos 0,95. Todo esto lo dejamos igual, reflejado. Está indicado que tiene que hacerse, pero así lo dejamos ya. Y queda metros sobre segundo al cuadrado, porque estamos trabajando en función a la aceleración y su respectiva gráfica sería esa que están ustedes visualizando allí. Muy bien, señores, esto ha sido todo con respecto al contenido de lo que es este tema. Nos vemos en la próxima clase y que tengan un feliz día.